Indicaciones de biopsia: síndrome nefrótico en el adulto, pacientes que no tienen causa aparente; en el niño, pacientes que tienen recidiva o que son córtico-resistentes con complemento bajo. Es muy común en pacientes que presentan recidiva después de un tratamiento con corticoides, sobre todo en niños, sobre todo cuando se hace cambios mínimos, ¿ya? Pero cuando es por segunda oportunidad, a pesar del tratamiento con corticoide y no disminuye esa proteinuria, hay que biopsiar. Normalmente tengo proteinuria, es cambios mínimos, le doy pulso de corticoides, baja, y después de un tiempo va a volver a subir, le doy corticoides y baja. Lo que pasa es que si a estos pacientes le doy corticoides, baja y otra vez vuelve a subir antes de ese periodo establecido, hay recidivas muy recientes, hay que biopsiar a esos pacientes. Cuando se sospecha de amiloidosis renal, hay que biopsiar, ¿ya? Y cuando se sospecha de amiloidosis, es por depósito de amiloide, ¿no es cierto? ¿Y en qué otro sitio se puede depositar amiloide? Les comenté. En cualquier sitio se puede depositar amiloide, ¿ya? Entonces, cuando ustedes sospechen amiloidosis, de frente no se debe hacer una biopsia renal, ¿ya? Se debe hacer una biopsia en otros lados, una biopsia de labio o de grasa abdominal, ¿ya? Entonces, generalmente ahí vamos a encontrar el amiloide, cuando es una amiloidosis secundaria. Hay amiloidosis primaria que se deposita en el corazón y hay amiloidosis primaria que también se deposita directamente en el riñón. En esos casos ya no vamos a encontrar sustancia amiloide a nivel de labio ni grasa perirenal, grasa abdominal. Entonces, en esos casos, de frente, cuando hacemos una biopsia, estamos sospechando amiloidosis, hacemos una biopsia del labio o de grasa abdominal y sale negativo, entonces tenemos que hacer una biopsia del riñón. Si me sale biopsia del labio positivo, ya no tengo por qué hacer una biopsia del riñón. A ver, veamos con preguntas. Dice, un paciente con síndrome nefrótico presenta súbitamente dolor lumbar, varicocele izquierdo, hematuria, incremento significativo de la proteinuria y rápido deterioro de la función renal. Usted debe pensar que dicho paciente probablemente ha desarrollado ¿qué cosa? Cuando directamente tenga una proteinuria con dolor lumbar, esa es trombosis, ¿ya? Y peor si es que es súbito, ¿ya? Entonces, rápidamente progresiva, no. Coagulación intravascular diseminada, no tiene razón de ser. ¿Ya? Una obstrucción de vías urinarias, no. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en la infancia es cierto, excepto colesterol sérico elevado. ¿Tiene? Muy bien. El 85% experimenta cambios mínimos de la enfermedad. ¿Se acuerdan que les di un valor? Sí. Triglicéridos séricos elevados. ¿Sí? Reabsorción reducida de sodio por el riñón. Está aumentada, ¿no es cierto? La hipoalbuminemia es la causa de la hipoproteinemia, ¿cierto? Porque pierde albúmina, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho por qué está aumentada la reabsorción de sodio, ¿no es cierto? Ya. 10. Todas estas medidas terapéuticas son aconsejables en el síndrome nefrótico, excepto, agentes hipolipemiantes para intentar reducir las cifras de colesterol plasmático. ¿Puedo utilizar? Sí. Diuréticos de asa para conseguir una disminución del edema de forma eficaz. Sí. Tratamiento anticoagulante de larga duración en el caso que exista trombosis de la vena renal. También. Dieta de restricción proteica. Infusión de albúmina intravenosa en situaciones de anasarca refractaria. Podría ser. ¿Cuál de los dos se quedarían ustedes con la respuesta? Ya les he dicho, en síndrome nefrótico, ¿qué debo darles? ¿Proteínas solo? Nunca debo restringir proteínas, ¿ya? Entonces, eso es excepto. Nunca debo restringir. Todo lo demás puedo hacer. 11. En un paciente con síndrome nefrótico, las medidas generales no específicas para corregir la proteinuria. ¿Cuál de todos estos es más importante para corregir la proteinuria? ¿Cuáles son? ¿Corticoides?
así de cajón, ustedes ya nunca se deben olvidar esto. La medida más efectiva para reducir proteinuria es los IECAS. ¿Ya? Siempre. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es cierta respecto al síndrome nefrótico del adulto? ¿No es una complicación habitual de la amiloidosis secundaria? Falso, es. ¿Las complicaciones trombóticas son frecuentes? Sí. ¿En la expresión clínica habitual de la poliquistosis juvenil? No. La enfermedad poliquística del adulto no te produce síndrome nefrótico. ¿Cursa generalmente con lípidos plasmáticos bajos? No. Puede, si acá me dijeran, ¿puede cursar con lípidos bajos? Podría pensar en eso. Pero acá me están diciendo, cursa generalmente. ¿Ya? Más del 90% de los enfermos responden en definitiva al tratamiento de los esteroides, no. ¿Ah? Debemos utilizar tratamiento inmunosupresor, como en el caso de solamente IECAS, o con ciclosporina o con micofenolato. ¿Ya? Y en algunos casos ni siquiera utilizamos corticoides. ¿Ya? Las trombosis, las complicaciones trombóticas son frecuentes. En un niño de 3 años con síndrome nefrótico, ¿cuál de las siguientes circunstancias recomienda la práctica de biopsia renal? A ver, ¿en cuál de todos de estos yo le biopsiaría a un niño? Cuando tiene mucha proteinemia marcada, hipoproteinemia marcada, albúmina 1.9, ¿lo biopsio? No, ¿no es cierto? Proteinuria selectiva, ¿lo biopsio? No, pues si es selectiva, entonces está dejando pasar o albúmina o solamente las otras. Edemas intensos, ¿lo biopsio? Cuando tiene anasarca un niño? No. Albuminuria muy intensa. No, esta albuminuria muy intensa tendría que estar en relación con hipoproteinemia marcada, ¿no es cierto? O sea, casi es lo mismo. Porque si tengo albuminuria muy intensa, es que tengo una hipoproteinemia marcada, ¿o no? Es como si tuviera un síndrome nefrótico maligno, ¿no es cierto? ¿En cuál lo biopsio? Hipocomplementemia. Porque en la hipocomplementemia no sé bien la causa. Puede ser un lupus, puede ser una enfermedad mixta de tejido colectivo, puede ser una postestreptocócica, puede ser una glomerulopatía primaria versus primaria. ¿Ya? 14. Todas las nefropatías primitivas enumeradas a continuación se manifiestan típicamente como síndrome nefrótico, excepto, ¿cuál es la que no es síndrome nefrótico? Así de cabeza. A ver, para descartar, focal y segmentaria es la diabetes, ¿no es cierto? La diabetes es nefrótico o nefrítico. Nefrótico, muy bien. Cambios mínimos, nefrótico, muy bien. Membranosa, nefrótico. Membrana proliferativa, nefrótico. ¿Ya? Acá podría haber algo de duda, porque hay algunas membranas proliferativas que se presentan con nefrótico, pero con una microhematuria. ¿Ya? La mesangial no. La mesangial es solamente nefrítico. Señale cuál de las nefropatías primarias no se presenta clínicamente como síndrome nefrótico. Otra vez les vuelvo a decir. Nefropatía por IgA o enfermedad de Berger. La presencia de síndrome nefrótico es característico de todas de menos una. ¿De cuál es? Nefropatía asociada a infección por estreptococos beta hemolítico del grupo A, porque ese es un síndrome nefrítico, ¿no es cierto? Un niño de 6 años presenta edema generalizado y proteinuria de 8 gramos al día, sin hematuria, hipertensión y disminución de la función renal. La actitud más adecuada en este caso, ¿qué es? A ver, 6 años, edema generalizado y proteinuria de 8 gramos. No tiene hematuria, no tiene hipertensión. Tiene hipertensión, ¿no? No tiene hipertensión ni disminución de la función renal. Es un síndrome nefrótico, ¿no es cierto? ¿Qué harían ustedes? Confirmar la existencia de proteinuria. ¿Para qué? Si ya tengo.
¿Precisar la selectividad de proteinuria? No. ¿Me va a cambiar algo? No. ¿Realizar biopsia renal? ¿De frente lo biopsio? No. ¿Estudiar a fondo su estado inmunológico? No. ¿Cuál me queda? Administrar corticoides, ¿no es cierto? En el síndrome nefrótico, la lesión anatomopatológica más frecuente en los niños, ¿cuál es? Esa sí ya es. Cambios mínimos. Ya esa no se olviden tampoco. Tubulopatías hereditarias. Ya habíamos visto compromiso del glomérulo. Ahora vamos a ver compromiso del tubulis. Ya, veamos las tubulopatías hereditarias. Es una disfunción del tubular específica, pero sin afectación de la filtración glomerular, porque simplemente debe ser a nivel del tubulis. Esto puede ser simples o complejas, es decir, dependiendo de se va a alterar una o más sustancias, ¿ya? Y pueden ser primarias, que generalmente esas son las hereditarias, y las secundarias, que pueden ser generalmente de origen medicamentoso o tóxicos. Va a haber trastornos en la reabsorción, trastornos en la secreción y trastornos en el transporte de algunas hormonas. Entonces, ya hemos dicho que estas funciones tubulares no tienen nada que ver con la función del glomérulo. Entonces, las funciones tubulares, generalmente del túbulo contorneado proximal, es la de reabsorción de agua, sodio, glucosa, aminoácidos, proteínas de bajo peso molecular, de potasio, de bicarbonato y de citratos. Entonces, cuando se va a alterar esta porción, entonces va a haber alteración en esta reabsorción. Cuando se va a alterar a nivel del asa de Henle, va a haber una alteración del agua, del sodio y del cloro. Cuando es a nivel del túbulo distal, es una reabsorción de cloruro de sodio, de bicarbonato, de calcio y de magnesio. Ya no se olviden acá, túbulo distal es calcio y magnesio. Y el túbulo colector es la reabsorción de sodio, cloro y agua, y acá también actúa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Para ver lo que es acidosis tubular renal más adelante. Entonces, veamos la glucosuria. La glucosuria es un defecto autosómico dominante en la reabsorción de la glucosa. ¿La glucosa dónde se reabsorbe? A nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Ahora, eso tiene que ver por la presencia de una proteína a nivel de la membrana luminal, que es la proteína SGLT2, ¿ya? Y esta se puede confundir con lo que es una diabetes. Existe lo que se llama el umbral. ¿Qué significa el umbral? Significa que a partir de cierto valor, por encima de este valor, ya no va a poder reabsorber la glucosa, a pesar de que esté bien indemne el túbulis, sobre todo el túbulo contorneado proximal. Ese valor es de 180. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo una glicemia de 180, una glicemia sérica de 180, eso va a pasar 180 al túbulo contorneado proximal. Y esos 180 de glucosa van a poder reabsorberse. Eso no hay ningún problema. Cuando pasa por encima de 200, cuando la glucosa está por encima de 200, entonces va a pasar al túbulo proximal y voy a tener 200, pero no voy a poder reabsorber 200, voy a poder reabsorber 180. Entonces ese 20 voy a eliminar y voy a encontrar glucosuria. Entonces esa es una de las patologías donde yo voy a encontrar glucosuria. La otra patología es esta, la alteración en esta proteína. Entonces, al tener yo una glucosa normal, menos de 180, si es que encuentro glucosuria, entonces voy a pensar en esta alteración genética. La otra causa, otra de las causas podría ser en el embarazo, pero en el embarazo el umbral de la glucosa disminuye, es de 150. Es decir, si en una gestante yo encuentro una glucosuria con una glucosa menor de 150, yo puedo pensar que esa gestante tiene este problema. Pero si yo tengo una gestante 180 y encuentro glucosuria, es porque su umbral de la gestante es más bajo que el umbral normal, ¿no es cierto? Entonces, no olvidarnos, el umbral para nosotros es de 180, para gestantes es de 150. Cuando ese valor está por encima del umbral, entonces voy a encontrar glucosuria. El otro problema es la hipofosfatemia familiar.
que es un problema dominante ligado al sexo, que es una anomalía genética que se encuentra en el cromosoma XP22.1. Generalmente, cuando se presenta entre los niños de 6 a 12 meses, va a haber un retraso en el crecimiento, va a haber deformidades óseas y puede existir alteraciones a nivel de la audición, es decir, sordera nerviosa. Y en el adulto vamos a encontrar talla baja y deformidades óseas residuales. Como es normal, hipofosfatemia familiar, entonces va a haber una disminución del fósforo, pero con un valor normal de calcio y con una elevación de la fosfatasa alcalina, fracción ósea y un PTH normal. ¿Qué debemos hacer? Darle fósforo y darle vitamina D, sobre todo hasta que termine el crecimiento. ¿Ya? Generalmente, si es que es mujer, más o menos 15, 18 años, si es que es varón, hasta los 20 o 23 años. La cistinuria. La cistina viene del metabolismo de la metionina y se reabsorbe en el 100%. Este también es un trastorno hereditario de un trastorno tubular que va a tener relación en la absorción de la cistina, de la lisina, arginina y ornitina, es decir, aminoácidos. La incidencia es 1 sobre 20.000 nacimientos y generalmente estos van a tener un pH urinario por encima de 7.5. Y cuando tienen un pH urinario de por encima de 7.5, fácilmente van a tener litiasis, pero litiasis coraliformes. Ya, entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos? ¿En qué momento vamos a hacer el diagnóstico? En pacientes que tienen cristales de cistina, y el tratamiento hay que alcalinizar la orina. Síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi es una disfunción múltiple, pero del túbulo contorneado proximal, es decir, que va a haber varias alteraciones. Ya han visto que el túbulo contorneado proximal es donde se reabsorbe más del 60% de todo, el 90% de las proteínas y hasta 100% de la glucosa. Entonces va a tener absorción, va a tener problemas en la reabsorción de la glucosa, de los aminoácidos, de los fosfatos y del bicarbonato también. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar glucosuria, aminoaciduria, hiperfosfaturia y acidosis tubular renal proximal, ¿ya? O sea, tipo 2. Podemos encontrar cierto grado de proteinuria, de hiperuricosuria, pero puede haber una conservación inadecuada del sodio y potasio. Y va a haber incapacidad para concentrar la orina con una poliuria y polidipsia. En estos pacientes va a haber un retraso en el crecimiento con una disminución del potasio que va a condicionar una debilidad muscular. ¿Por qué es esa disminución del potasio? Por la presencia de esa poliuria, por la eliminación excesiva de potasio. Entonces la fracción excretada de potasio se va a aumentar. En los adultos vamos a tener osteomalacia, vamos a tener dolor óseo, fracturas patológicas, debilidad muscular y fatiga por la disminución del potasio, por la hipocalemia. Generalmente esto se relaciona con como les he dicho, con una acidosis tubular renal tipo 2. Ya vamos a encontrar hipofosfatemia, elevación de la fosfatasa alcalina, acidosis metabólica e hipocalemia. Y las acidosis tubulares renales. Existe 4 tipos de acidosis tubulares renales. La tipo 1 es la distal, la tipo 2 es la proximal, la tipo 3 es la distal más proximal y la tipo 4 que es por hipoaldosteronismo. A ver, todas van a tener, como su nombre lo indica, acidosis tubular renal. Todas van a tener acidosis metabólica, pero todas van a tener acidosis metabólica anion gap normal. ¿Se acuerdan lo que es el anion gap? ¿Sí? Entonces, al tener anion gap normal, ¿cómo va a estar el cloro? Si es una acidosis metabólica. ¿Se acuerdan o no del anion gap? ¿Cómo se halla? ¿O les explico? A ver, les explico. Ya, el anion gap, ¿cómo se halla? Normalmente debe haber la misma cantidad de aniones que cationes. El mayor porcentaje de aniones, ¿de quién está dado? En el extracelular. ¿Por quién está dado? Por el sodio. El mayor porcentaje, porque no es todo. Entonces, vamos a trabajar con ese sodio. Entonces, esos son los aniones, el sodio. ¿Y cuáles son los cationes? El cloro y el bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, normalmente el sodio debería ser igual al cloro más bicarbonato
y un pequeño porcentaje de aniones que no los conozco. Esos se llaman aniones no medibles. ¿Estamos? Entonces, ese es el anion GAF. ¿Y cómo se halla? Si todo esto es sodio, esta partecita es cloro y esto es bicarbonato y esto es el anion GAF, entonces esto será igual a todo el sodio menos esa diferencia, ¿no es cierto? Ya, y el valor normal es de 10 a 12. ¿Ya? Ese es el anion GAF normal. Pero ¿qué ocurre? En las acidosis metabólicas puede haber dos tipos. Acidosis metabólica anion GAF elevado y acidosis metabólica anion GAF normal. ¿Cuándo se llama acidosis metabólica anion GAF elevado? Como su nombre lo indica, ese de 10 a 12 se va a aumentar. Si se aumenta ese de 10 a 12, ya no será 12, será más. Entonces, no puede crecer esto. Entonces, el cloro, el bicarbonato y el anion GAF, esa masa no puede crecer. Entonces, si aumenta el GAF, tiene que aumentar a expensas del cloro o del bicarbonato. Si es acidosis metabólica, baja el bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, baja el bicarbonato, el cloro se mantiene normal, baja el bicarbonato y crece el anion GAF. ¿Ya? Entonces, por eso se llama anion GAF elevado. ¿En qué caso se da eso? ¿En qué? ¿Perdón? Cetoacidosis diabética, ¿qué más? Acidosis láctica, ¿qué más? Sepsis, estados hipercatabólicos, enfermedad renal crónica terminal. ¿Ya? Entonces, eso es el anion GAF normal. Pero cuando es, eso es cuando es anion GAF elevado. Cuando es anion GAF normal, entonces ese GAF sigue igual, no aumenta. Pero para que sea una acidosis metabólica, ese bicarbonato baja, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene que crecer? Cloro. Entonces, por eso se llama acidosis metabólica anion GAF normal o acidosis metabólica hiperclorémicas. ¿Estamos? Entonces, en todas ellas vamos a tener una acidosis metabólica anion GAF normal y acidosis metabólicas hiperclorémicas. Sigo hablando del anion GAF. ¿Qué significa que yo tenga anion GAF elevado? Significa que estoy produciendo muchos ácidos. Y si estoy produciendo muchos ácidos, ¿le podré dar más bicarbonato? O sea, esa acidosis está a expensas de la producción de ácidos. ¿Le podré dar bicarbonato? No. En acidosis metabólica nunca se da bicarbonato. ¿Por qué? Porque esa masa ya no puede crecer. Lo que tengo que hacer es eliminar ese exceso de ácidos. ¿Y cómo elimino los ácidos de la cetoacidosis diabética? ¿Cuáles son? Ácido acetoacetato, beta-hidroxibutirato, ¿no es cierto? Esos ácidos los tengo que eliminar. ¿Y cómo los elimino? Mejorando la diuresis. Es por eso que un paciente con cetoacidosis diabética, ¿qué debo hacer? Hidratarlos, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacer eso, que disminuyan esos ácidos, y no tengo que dar bicarbonato. Ese anion GAF es por, esa acidosis metabólica es por ganancia de ácidos. Y la acidosis metabólica anion GAF normal es por disminución de bicarbonato, ¿no es cierto? Estoy perdiendo bicarbonato. ¿Y por dónde perderé bicarbonato? ¿Por dónde se pierde normalmente bicarbonato? Dos sitios. ¿Por dónde? Por las deposiciones, en el caso de diarreas, y por el riñón, ¿no es cierto? Por la orina. Cuando es acidosis tubular renal, su nombre lo indica renal, ¿por dónde estaré perdiendo? Por la orina, ¿no es cierto? Entonces es por eso que ese bicarbonato baja y se llama acidosis tubular o acidosis metabólica anion GAF normal. ¿Ahí puedo reponer bicarbonato? Sí. Ya, entonces no se olviden eso. Acidosis metabólica anion GAF elevado, nunca se repone bicarbonato, a menos que ese paciente vaya a entrar a diálisis. Entonces, si yo sé que ese paciente va a entrar a diálisis en las próximas 4 o 6 horas, le pongo su bicarbonato. Pero si no tengo esa seguridad, no. Y segundo, es en una acidosis metabólica anion GAF normal, sí le tengo que dar bicarbonato.
Ahora, no se confundan, porque puede haber hasta 3 trastornos. O sea, un paciente puede tener acidosis metabólica neon-GAF normal y puede tener acidosis metabólica neon-GAF elevado. ¿Ya? Entonces, en ese caso, si tiene yo le doy el bicarbonato por el anion GAF normal, no por el otro. ¿Ya? Entonces, para este caso de las acidosis tubular renal es con anion GAF normal, hiperclorémicas, y sí debo reponer bicarbonato. ¿Ya? Ahora, todas estas tienen hipocalemia. Todas estas tienen hipocalemia. ¿Ya? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona en el túbulo contorneado o en el túbulo colector? ¿Qué hace? Bota potasio, ¿no es cierto? O bota potasio y reabsorbe sodio, ¿no es cierto? Bota potasio y absorbe sodio. Bota potasio y absorbe sodio. Si boto potasio, ¿cómo va a estar mi potasio sérico? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido, ¿no es cierto? Pero miren cómo es la 4. Miren cómo está definida la 4. Hipoaldosteronismo, o sea, no hay aldosterona. Si la aldosterona bota potasio, y cuando bota potasio y reabsorbe sodio, si no hay aldosterona, ¿el potasio será botado o no? Se va a quedar, ¿no es cierto? Y si se queda, ¿qué va a haber? ¿Hipo o hipercalemia? Hipercalemia, ¿no es cierto? Entonces, es el único caso donde hay hipercalemia. Es el único caso de las acidosis tubulares renales que tiene hipercalemia. Es el tipo 4. ¿Ya? Por eso se llama hipoaldosteronismo hiporreninémico. Todas las demás van a tener hipocalemia. Y miren, para que no se olviden, les he conseguido esta gráfica. Si ustedes la dominan bien esta, saben bien todas las acidosis tubulares. Quiero detenerme un poco para hablar de esto. ¿Ya? Miren, esto es una gotita de sangre, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a haber? En la sangre, ¿qué va a haber? ¿Qué es? Acidosis con hipocalemia. Fácil. Todas tienen que tener acidosis con hipocalemia. Listo. Las de tipo 1, mira, este es el glomérulo. ¿Es distal o proximal? Distal. Mira, tipo 1 distal. Tiene que ver con la reabsorción de hidrógeno. ¿Ya? Hidrógeno. Este tipo 2, ¿es proximal o distal? Proximal. ¿Con quién tiene que ver? ¿Con el hidrógeno o con el bicarbonato? Con el bicarbonato. Y de la del tipo 4, es la que habíamos visto, el hiporreninémico, ¿no es cierto? Es la única excepción que va a tener su potasio elevado. ¿Estamos? ¿Ya? Listo. A ver, veamos. Acidosis tubular renal tipo 1. ¿Es la distal o proximal?